Alright, bienvenidos y bienvenidas un día más a Crudo por Venice. Hoy vamos a hablar de temas de interés general que te afectan directamente, quieras o no, como son la manipulación, las relaciones interpersonales, programas de actualidad que, aunque yo deteste, están en boca de todos. Y para hablar de todo esto hemos traído a una psicóloga experta, emprendedora, creadora de contenido, una crack. Claudia Nicolasa, ¿cómo estás? Segundo intento de Segundo. presentación, ya no me sale la broma, no la puedo forzar otra vez. Bien, vamos a ello. Vamos a ello, ¿no? Vamos a ir directos al grano. Antes de Sí. empezar el podcast estábamos hablando de un programa que personalmente detesto, que es La Isla de las Tentaciones, ¿vale? Pero que está en boca de todos. Sí. Tú ahora estás creando mucho contenido alrededor de él. ¿Qué opinión te merece? ¿Por qué haces el contenido? Antes me has preguntado que tenías la curiosidad de si lo hago porque me gusta o por trabajo, digamos, y esta mañana yo estaba reflexionando sobre, jolín, soy una persona que rara vez veo películas, casi no veo series, nunca veo la televisión, pero curiosamente me he diferenciado por analizarlos psicológicamente. Y creo que eso responde a tu pregunta. No lo hago porque a mí me encanten ni me apasionen, sino porque he visto que es una herramienta muy poderosa para que personas que a lo mejor no se interesaban antes por la psicología, a través de ejemplos que sean atractivos y demás, pues es como cuando tienes que darle una pastilla a tu mascota y se la envuelves en un quesito. Sí. Es un poco así. Entonces, de hecho, yo nunca he visto la primera edición de La Isla, ya van 8. 8 ya. Sí, porque yo ni Telecinco, ni realities, ni televisión de ningún tipo, nada. Pero la gente me decía, tienes que analizar esto, tienes que analizar esto, y yo decía que no, que eso a mí no me gusta, que, o sea, también como por ética, ¿no? De no estoy de acuerdo con ese tipo de contenido. Pero al final dije, mira, si tanto me insisten en ello, por algo será, voy a hacerles caso. Y me puse la segunda temporada en directo con mi audiencia y dije, jolín, me da una cantidad de ejemplos reales para explicar cosas que al fin y al cabo es una hipérbole porque son perfiles de personalidad muy bien seleccionados, en un entorno que está muy bien condicionado para que se den ciertas conductas. Que lo provocan, vaya. Exacto, es como un experimento, al fin y al cabo. Y, pero al fin y al cabo es como una hipérbole, pero de dinámicas, de errores, de creencias, de dificultades que todos tenemos en nuestra vida real. O sea que está ciertamente fomentado, ¿no? Está creado el entorno para que se produzcan esa serie de cosas que buscan, que es lo que genera audiencia, pero no está preparado entonces. No, no está preparado. Lo sé porque, claro, como yo hago análisis y son personas reales, muchos concursantes ven los vídeos que hago y luego me dan feedback. A la mayoría les gustan los vídeos que hago y muchas veces pues me cuentan en confidencialidad cuestiones y demás, incluso familiares suyos, y muchas veces salen afectados de ese programa. Hombre, no me extraña. ¿Qué opinión te merece que un programa que busca o fomenta el tipo de contenido que aparece en él sea tan popular? Claro, podemos observarlo desde una óptica un poco moral, de está bien, está mal, será lo idóneo o no, o podemos observarlo desde una óptica un poco más funcional o pragmática y preguntarnos por qué triunfa tanto, ¿no? Sabemos que si algo es demandado por la gente es porque cubre una necesidad. Entonces, esto lo que nos comunica es que la gente tiene la necesidad de ver cómo es la realidad de relaciones interpersonales, ver qué es lo que pasa en la intimidad de otras personas, quizás por cotilleo y puro morbo, pero también es por una puerta al autoconocimiento. Me explico. ¿Por qué nos gusta ver películas o nos gusta ver series? Porque a nuestro cerebro lo que le gusta es sentir que tiene control. Control sobre las posibles situaciones, posibles amenazas. Entonces, ver una película en la que una persona, yo qué sé, vive un terremoto y sobrevive a él, nos gusta porque de alguna manera nos ofrece la posibilidad de ponernos en la situación de que eso sucediera. De preguntarte, ¿cómo reaccionaría yo? ¿Cuáles serían mis primeras actuaciones, mis decisiones? ¿A qué me llevaría cada decisión? Es como una manera de, sí, de autoconocimiento en diferentes posibilidades. Y claro, las relaciones de pareja, y sobre todo cuando son temas como la infidelidad, los celos, esa parte más oscura y más visceral, es algo que generalmente está muy tabú. No tenemos acceso a ello. Entonces esto es como, ostras, quiero ver cómo es esa realidad, cómo la viven otras personas y me pregunto cómo lo viviría yo. Claro, lo que pasa es que, bueno, a pesar de que no esté preparado, como tú dices, ¿no? Está fomentado, pero no preparado. Claro, lo que ahí se ve... A ver, yo soy hater del programa, pero nunca he visto un episodio o un capítulo, entonces tampoco tengo la perspectiva de saber 100% de lo que hablo. Solo he visto fragmentos, sé de qué va, ¿no? Y
a eso a lo que me refiero. Entiendo que la infidelidad puede ser algo común en la vida de las personas, o mejor dicho, puede ser algo que afecte o pueda afectar a cualquiera, eso lo entiendo, pero la forma en la que ahí se da Ujú. es como Entiendo. absurda, ¿no? O sea, es como, vamos a ver, voy a un sitio predispuesto a que pase esto porque de esto va el programa. O sea, es absurdo. Sí, no tiene ningún sentido como Claro, tal, ¿no? entonces ya, yo ya parto de esa base, claro, hablo del yo, no de la sociedad, por eso me choca tanto, ¿no? Ujú. Parto de esa base y digo, pero esto es, aparte de parecer artificial, o sea, es como degradante, o sea, no sé, se me ocurren mil adjetivos a cada cual peor, ¿no? Y eso es lo que me impresiona, que algo que para mí es así, para la sociedad tenga tanta importancia o tanta relevancia. Entonces, ¿qué crees que nos lleva a idolatrar o a ver tanto un programa y a las personas que salen en él? Porque aquí te hago otra pregunta. Hay un chico, que es que no sé ni cómo se llama, que se ha hecho famoso por salir corriendo en una playa, ¿no? Que he visto el fragmento porque ve algo de su novia, que le está poniendo los cuernos o algo así, y Ujú. se enfada muchísimo y sale corriendo. O sea, ese tío se ha hecho famoso por eso. Yo flipo. O sea, es como, ¿qué valores tenemos como sociedad Ujú. cuando hacemos famoso a alguien por ese hecho? Que no digo que sea mala persona ni nada, el pobre hombre, pero ¿qué ha hecho para hacerse famoso? ¿Salir corriendo por una playa? O sea, es que no me entra en la cabeza. Claro, es la cuestión de qué se premia, ¿no? A nivel social. Porque una persona se hace famosa por eso y no otra que quizás lleva años trabajando y aportando algo valioso, Por ¿no? ejemplo, Claro, por supuesto. Sí. Por un lado, yo te he explicado cuál es esta necesidad psicológica que se puede tener y por la cual la gente quiere ver esos programas, pero eso no significa que sea... o sea, esa es la demanda, ¿no? ujú, Pero eso no significa que este sea el servicio o el producto más adecuado. Quiero decir, quizás lo más ajustado a esa demanda serían relaciones normales. claro. Esto tenemos que tener en cuenta que no es algo que represente a toda la población. Son perfiles muy concretos, con historiales de relaciones muy concretas, que si quieres podemos profundizar en ello. No representa a la mayoría de la relación. No es como se comportarían la mayoría de las personas, ni mucho menos. Escogen a los perfiles que saben que no solamente van a ser infieles, sino que van a generar drama y que van a generar audiencia. Y eso es lo que pasa. Muchas veces hay gente que me comenta en los vídeos, joder, ya podrían llevar relaciones sanas, ya podrían llevar a gente normal para ver diferentes No cosas. Y yo funcionaría, ya, ¿no? ¿pero lo verías igual o te aburrirías? A mí me llevas a la isla y te aburres viéndome. Es verdad. Yo ni bebería, ni estaría bailando, buscaría algún juego de mesa o algo para hacer deporte, Te me pondrías iría a dormir a pronto. emprender con tu ordenador en Claro, ¿no? ¿cuántos cocos puedo recoger? Claro, no sería divertido verme. Entonces, No sería divertido para ese tipo de personas que ven las islas, porque yo sí vería a una emprendedora en una isla. O sea, a mí me pones un programa en el cual te aíslo en una isla, valga la redundancia, y tienes que emprender para salir de ahí, tienes que buscarte la vida en ese sentido, yo lo veo mañana. O sea, yo mañana estoy viendo ese programa porque me causaría mucha curiosidad saber, pues eso, qué técnicas utiliza una persona para salir de ahí, pero de una forma sana. Es decir, pues eso, emprendiendo o buscándose. ujú. O sea, por eso digo, ¿no? Joder, yo sí vería eso. Entonces me siento como muy poco identificado con la sociedad en la que vivo, básicamente. Ujú. Bueno, te entiendo perfectamente. Yo también, digamos que estoy un poco fuera de la media de los gustos en general y demás. Y, y para mí a veces es duro ver la Claro. isla y después analizarla. Y hay veces que me tapo los oídos cuando se ponen a chillar, por ejemplo, o me salto partes. eh, el reggaetón, o sea, es una serie de cuestiones que salen ahí. Pero bueno, me lo tomo como una herramienta de trabajo y digo, ya que la gente lo va a ver, que al menos se lleve un poco de conocimiento con esto. ¿Les Sí. dirías algo a las personas que habitualmente ven ese programa? Algo, lo que tú quieras. Un mensaje de autoprotección, por ejemplo, no lo sé. Algo de busca otra cosa que hacer en tu vida, no lo sé, lo que tú quieras. Yo les diría que en vez de verlo desde una óptica de juicio, porque muchas veces la gente dice, esta es una guarra, este es un payaso, no sé qué, en vez de verlo con esa óptica que es la cómoda o la fácil, ya que vas a ver eso, pues hazte ciertas preguntas de, oye, ¿por qué a lo mejor esta persona habrá interpretado los actos de su pareja así? ¿Qué relación podrá tener con la descripción que hacían de los antecedentes que arrastraban? ¿Por qué se habrá fijado en este tentador en concreto? ¿Qué es lo que ha hecho, ¿no? que detone la infidelidad? O sea, Que se hagan las preguntas de los porqués. que vayan más hacia la empatía en vez de hacia el juicio, básicamente, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, 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 sí. Tesitura difícil cuando ya estás en un panorama que precisamente es como tóxico en muchos sentidos, ¿no? O sea, no sé. Sí, y me pasan los comentarios porque yo hago los análisis, pero no hago ni diagnósticos, ni juzgo a las personas, ni nada de eso, porque eso ya lo puede hacer todo el mundo. Todo el mundo puede juzgar, etiquetar y lo que sea.
Yo intento explicar las dinámicas de pareja, los errores que se cometen, lanzo consejos y en los comentarios pues siempre tienes personas un poco viscerales de ¿cómo no puedes decir que sos una narcisista? Y yo, si ya lo estás haciendo tú, ¿qué voy a aportar, no? Ya lo Diciendo has eso dicho yo. tú, así que eso es. Sí. Y entiendo que dentro de ese programa, de ese ecosistema que montan, hay mucha manipulación, ¿no? No sé si a lo mejor incluso desde el propio programa hacia los concursantes, si es que se pueden llamar así, o entre ellos mismamente, pero la manipulación entiendo que es una constante ahí. Sí, de hecho, el programa como tal cumple ciertos de los rasgos que suelen estar presentes en cualquier proceso de manipulación. El primero de ellos, recabar el máximo de información posible. Ujú. Yo hablé con con un novio de los que fue allí a la isla y me explicó en profundidad cómo era el proceso del casting y es una pasada. Tanto a nivel de personalidad, porque buscan unos rasgos en concretos como la impulsividad, el narcisismo, la extraversión, el pensamiento a largo plazo, etcétera. Tanto a nivel de personalidad como a nivel de qué ha pasado en la relación desde el principio hasta el fin, a nivel de qué es lo que sientes que te falta en tu relación, en qué te fijas cuando conoces a alguien. Te hacen un estudio al completo y después, teniendo esa información en cuenta, buscan a aquellas personas que puedan tentarte, que puedan hacerte caer en la infidelidad. Personas con esos rasgos, tanto a nivel físico como a nivel de personalidad. Y no solo eso, sino que ahora ya no sé si lo hacen, porque esto me lo contó hace unas cuantas ediciones, imagino que sí lo harán porque es bastante útil, a los tentadores y tentadoras les informan sobre cuáles son las carencias que tiene esa persona en su relación para que sepan por dónde entrar. O sea que yo intento sacarle lo positivo a todo, ¿vale? Como vas a ver ahora. Dentro del tipo de programa que es, entiendo que es una genialidad a nivel psicológico. O sea, realmente lo hacen muy bien desde ese aspecto, ¿no? Es muy maquiavélico, sí, sí. Claro, porque hacer un estudio a cada persona de tan completo para luego encontrar el match, o sea, no sé, me parece una locura. Claro, tú imagínate que no sé, como si contrataras a un detective para que sacara toda la información de la chica que te gusta y Claro, después te informará de, mira, esto es lo que le falla en su relación, entra por aquí. Imagínate. totalmente, totalmente. Sí. Y tengo entendido que dentro de ese aspecto de manipulación, ¿no? De unas personas a otras, hay un tipo de personalidad que se puede definir como personalidad oscura, si no me equivoco, y que además se da mucho también en entornos laborales. Ujú. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre esto? Vale. Entiendo que ya estamos pasando a hablar de manipulación como tal, a Sí. nivel más técnico. Sí. Aquí es importante hacer un inciso, y es uno de los ejes principales que yo hago en mi libro, es manipulación y no lo sabes, y es que sí, hay unos perfiles de personalidad, que ahora vamos a hablar de ellos, que digamos que son ese perfil manipulador que lo hace de manera deliberada, consciente, planificada, fría, sin empatía, pero luego tenemos personas que manipulan de forma inconsciente, sin darse cuenta. Yo creo que puedo estar ahí. La mayor parte de las personas estamos ahí, es decir, las personalidades psicopáticas, maquiavélicas, narcisistas son un porcentaje pequeño de la población. La mayor parte de las personas manipulan sin darse cuenta, sin ser conscientes de ello, sin ningún tipo de maldad y lo hacen por dificultades propias que tengan, carencias, traumas, miedos, anhelos. Los concursantes de la isla, por ejemplo, son muy manipuladores, pero no se dan cuenta de Claro. que lo son, Ujú. ¿no? Alguno habrá oscuro por ahí que ha salido, pero la mayoría son de este tipo. ¿Qué sucede? Estos manipuladores inconscientes, que yo en el libro los llamo grises, porque es un tono menos de oscuridad, Ujú. generalmente donde se despliega su manipulación es sobre todo en entornos emocionales, relacionales, pareja, familia, amigos, Donde tienen como más confianza, por así decirlo, o algo así. donde en la relación se están jugando más cuestiones emocionales, de Ujú. vínculo. En el ámbito laboral sí que vemos mayor actuación de los manipuladores oscuros, Ujú. porque en el ámbito laboral sí que te juegas un poco de emociones y de vínculos y de identidad y demás, pero sobre todo es poder, es dinero, es estatus, es competitividad. Entonces ahí la manipulación cobra tintes más deliberados, más planificados, más oscuros. Claro. Yo, por ejemplo, en ese sentido, por eso te decía lo de yo puedo estar ahí, porque soy una persona muy analítica, que me gusta mucho razonar las cosas, exponer mis argumentos, la dialéctica, pues no sé, siempre es algo que se me ha dado bien. Entonces, al final, inconscientemente, porque no es lo que busco, probablemente pueda manipular a una persona haciendo que cambie de opinión, ¿no? O convenciéndola, llámalo X, pero no me di cuenta. O sea, mi objetivo no es manipularla, es simplemente exponer lo que pienso
que puede llevar al final a una manipulación. No sé si es un poco lo que tú comentas. Ahí estaríamos hablando de la diferencia entre manipular y persuadir, Ah, pues que claro, la línea es un poquito fina. claro. Si quieres podemos distinguirlas un poco. Sí. Vale. Yo digo que es un poco como un cuchillo. El cuchillo es un arma... Perdón, es una herramienta vaca. Acto fallido. Alejen los cuchillos de mí. Es una herramienta muy útil y muy poderosa que sirve para cortar comida. Y es que ya... Solo para eso. O, ¿Vale? o se puede utilizar con fines oscuros. Ujú. Entonces, la habilidad de persuadir es un poco esa. Vale. Depende de la intención y de los objetivos con los que la hagas. Cuando tú persuades a alguien, hay diferentes diferencias o criterios que podemos utilizar para distinguir persuasión de manipulación. Ujú. El primero, cuando tú persuades, tienes en cuenta cuál es la situación de la otra persona, sus necesidades y las consecuencias que va a tener para ella. Ujú. En cambio, cuando tú manipulas, solo tienes en cuenta tus necesidades y tus consecuencias y te da igual lo que le vaya a suponer al otro. Vale. ¿Vale? Perfecto. Cuando tú persuades a alguien y la persona te dice, oye, mira, que no me interesa, que no estoy de acuerdo, tú paras. En cambio, la manipulación insiste, amenaza, recurre a chantajes emocionales, no acepta un no por respuesta. Ya. Vale, vale. En la manipulación, el manipulador gana y el manipulado pierde. Y el manipulado no es consciente de la interacción que está viendo. Hay una asimetría. En cambio, cuando yo te estoy persuadiendo, imagínate que quiero que dejes de fumar y te expongo argumentos y te persuado y demás, tú sabes lo que estoy haciendo. Ujú. Sabes que estoy intentando influir en tus decisiones. En cambio, la manipulación se aprovecha de falta de información, de ambigüedades, de carencias emocionales, de situaciones de vulnerabilidad. La persona manipulada nunca sabe que está siendo manipulada. Vale, vale, vale. Sí, Sabiendo entonces esto, me autoubico más en la persuasión, efectivamente. Porque normalmente cuando estoy en esa tesitura de convencer a alguien de algo, ¿no? O de exponerle mis argumentos, es porque creo que para esa persona lo que estoy intentando trasladarle le conviene o le mejora, y si no le interesa, pues oye, ya está. No lo hago por mí en ese sentido, sino intentando explicar que creo que es lo mejor para esa persona, ¿no? o para ambos. Bueno, sí, depende de la circunstancia, efectivamente. Claro. Y dado que hay como matices, ¿no? Entre la personalidad oscura, la gris, luego la persuasión, la manipulación, ¿cómo podríamos detectar o qué síntomas, qué señales hay en personas que nos intentan manipular o tienen estas personalidades oscuras? Genial. Yo puse el nombre de manipuladores oscuros porque está basado en lo que en psicología se denomina la tríada oscura de la personalidad. Hicieron diferentes investigaciones para ver cuáles son los rasgos de personalidad, que me da un miedo ese café al lado del portátil. Se ha controlado. 50 episodios ya, sí. Hicieron un estudio para ver cuáles son los rasgos de personalidad que suelen estar detrás de las personas que tienden a hacer daño a aquellos que tienen cerca, y vieron que había 3 pilares principales: la psicopatía, el narcisismo y el maquiavelismo. Ujú. Son 3 rasgos de personalidad que, llevados al extremo, podríamos hablar de un psicópata, de un narcisista o de un maquiavélico, pero son 3 rasgos de personalidad que pueden estar en mayor o menor medida. Ujú. Esto es importante señalarlo porque hay personas que pueden tener algunos rasgos narcisistas, pero no por ello ser un trastorno de personalidad narcisista ni ser una persona dañina ni nada de eso. Ujú. Vale. Entonces, los manipuladores oscuros son aquellos que sí tienen estos 3 rasgos con una presencia significativa en su personalidad. Es decir, que tienen rasgos narcisistas, rasgos psicopáticos y rasgos maquiavélicos. Son aquellos que, por tanto, actúan sin empatía, actúan de manera muy fría, deliberadamente, explotan a las personas, se relacionan de forma instrumental, se aprovechan de ellas. Si quieres, podemos entrar a hablar un poco más en profundidad de estos 3 elementos de la personalidad, si quieres. Sí, o sea, me interesa mucho relacionar eso con luego otra cosa más en referente a los líderes o a las personas que consiguen grandes cosas y que tienen alguna de esas características, ¿no? Así que si quieres vamos a explicar un poquito. Genial. Vale. El primero de todos, la psicopatía. Creo que la mayor parte de la gente ya está más o menos informada de lo que es. Es esa carencia absoluta de empatizar. No en el sentido de no saber qué estás pensando, que eso es una empatía cognitiva o intelectual. Es decir, yo puedo saber que tú estás llorando porque estás triste, pero te veo llorar
y no siento nada. Ya. Eso es ausencia de empatía emocional, incapacidad de conectar con los sentimientos del otro. Que eso ya de base es patológico, ¿no? Porque es como inhumano, por así decirlo. Exacto, va contra esa naturaleza prosocial que tenemos. Por un lado, esa ausencia de empatía y por otro lado, la ausencia absoluta de remordimiento o de culpa. Ujú. También hay otros rasgos que son interesantes, pero el eje principal son estos. Otros rasgos podrían ser la tendencia a aburrirse, a buscar siempre situaciones extremas o arriesgadas, el sentir mucha atracción hacia el poder, el estatus, el dominio social. Mm, me quedo en blanco por un momento, perdona. Claro, es que mientras hablo me vienen muchas ideas. También esa frialdad, ¿no? Ese ver que dentro de la persona cuando ocurren cosas apenas hay emociones, no suele haber ni miedo, ni nerviosismo, ni ansiedad, incluso cuando hay situaciones extremas y muy peligrosas. Ujú. No sé si te van viniendo Sí, ejemplos a la cabeza. sí, totalmente. Bueno, de hecho, en algunas de las cosas que has comentado sí me siento algo identificado. O sea, por ejemplo, a mí me cuesta o me es relativamente sencillo autoconvencerme de cosas, ¿sabes? En plan, no sé, por ejemplo, me siento mal por hacer algo, ¿no? Ujú. Y me es relativamente sencillo autoconvencerme de que eso que he hecho no está mal. Porque yo, bueno, pues tengo mi perspectiva, no puedo saber la perspectiva de la otra parte y al final, pues lo que he hecho no está mal. Y me es muy fácil quitarme la culpa en ese sentido. Pero te la has quitado. Claro, Ha nacido en ti. ya, es Has diferente, claro. sentido ese momento de malestar. Claro. Sí, de hecho lo trabajo o me autoconvenzco por eso. Porque siento un malestar que digo, hombre, no puedo estar con esto más tiempo. Y hago ese proceso de introspección, de reflexión y al final me quito la culpa, sí. Claro, esa es una señal interna de salud mental, al fin y al cabo. Hoy en día hay como mucha campaña en redes sociales de no sentirte culpable, no sentir malestar y demás. Evidentemente tiene que estar equilibrado, pero es sinónimo de salud mental y de prosocialidad sentir algo de malestar cuando sabemos que hemos hecho daño a alguien. Aunque objetivamente no hayamos hecho nada mal, ver al otro mal y sentir malestar es un buen indicativo. Total, es Sí, como la típica frase que se dice de no tengas miedo. Y yo siempre digo, no, el miedo lo tienes que tener porque es normal. Ahora, tienes que actuar por encima del miedo, no tienes que dejarte llevar por él. Sería un poco lo mismo, ¿no? totalmente, exacto. Sí, las emociones al final están ahí porque tienen una función, nos dan información muy valiosa y nos indican más o menos qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que tenemos que hacer. Y luego está ese proceso racional de ajustar la emoción a la realidad y tomar buenas decisiones. Pero hoy en día se confunde mucho gestión emocional con represión emocional y eso es un gran desastre. Sí. ¿Qué opinas tú, Claudia, en este sentido, por todos estos aspectos de personalidad que estamos hablando, que algunos son negativos, otros no? ¿Qué opinas de la frase de separar al autor de la obra? Es decir, como de analizar a una persona por sus éxitos, pueden ser laborales, ya que estamos hablando de esto, Ah, vale. pero dejando a un lado cómo es esa persona, ¿no? Porque si tiene algunos de estos aspectos negativos que a lo mejor no causan bienestar a su entorno, claro, lo estás mezclando con el éxito laboral que ha conseguido. ¿Qué opinas tú de esa separación? Yo no soy partidaria de compartimentar las diferentes áreas o cajones a la hora de analizar a una persona o tenerla en cuenta, porque al final, cómo es una persona en un ámbito, evidentemente todos desplegamos diferentes facetas en diferentes contextos, no nos comportamos igual en todos los lados, pero cuando una persona se guía por normas poco éticas en un ámbito, es altamente probable que termine haciéndolo en los demás. Por ponerte un ejemplo, yo no me sentiría cómoda asociándome con alguien que lleva siendo infiel a su pareja años. Ya, Por entiendo. ponerte un ejemplo un poco básico. Es así. Claro, o sea, yo, por ejemplo, en ese sentido, para mí un referente en el ámbito laboral estrictamente hablando, es Elon Musk, ¿no? Que es como un tópico, ¿no? Es como, joder, pues todo el mundo sabe quién es, en fin, tiene muchos detractores, mucha polaridad, ¿no? En la gente que le conoce. Porque, claro, yo admiro la parte profesional, la parte de cómo alguien pues tiene una visión y es capaz de llevarla a cabo por muy loca que parezca y es capaz de gestionar un montón de cosas a la vez que la mayoría de nosotros solo con una ya no podríamos. O sea, admiro muchísimo todo eso. Pero claro, entiendo que para que eso se dé en una persona tiene que haber un montón de rasgos que ya no son tan sanos a nivel social o a nivel de relaciones, pero porque es que si no sería imposible que hiciese todo lo que hace a nivel laboral, ¿no?
Es un tema complicado. A ver, una cosa es admirar a alguien por algo en concreto. Yo puedo admirar a una cantante que me encanta, pero luego sé que se pone hasta arriba de drogas. Ujú. Admiro su faceta artística. Una cosa es admirar a alguien y otra cosa es integrar a esa persona en tu vida personal o en tu vida laboral. Puedes admirar a alguien porque ha tenido una frialdad enorme para tomar decisiones, porque ha priorizado los objetivos sobre las emociones de las personas, porque ha sabido explotarlo todo. Pero si tú me dices que vas a poner tu empresa a su cargo, te diré que cuidado, porque si ha hecho eso con los demás, también lo puedo hacer contigo. Entonces, una cosa es admirar y tomar ejemplo en X cuestiones y otra es meterla en tu vida o en tu empresa. Y es verdad que hay ciertos rasgos, sobre todo estos psicopáticos y maquiavélicos, que luego profundizaremos más en cómo influyen en la empresa, que te ayudan a escalar, porque puedes actuar con más frialdad, puedes tomar decisiones que a lo mejor van a perjudicar a personas, puedes recurrir a ciertas tácticas un poco cuestionables. De hecho, se ha visto que a corto plazo las personas con psicopatía tienden a escalar rapidísimo en empresas, en política, en todo el tema del poder. Pero que se ve que a muy largo plazo esta falta de empatía, esta falta de valores y de ética termina haciendo que la caguen. Fraude fiscal, corrupción, escándalos, y lo hemos visto muchas veces. Típico, no sé, coach de finanzas extraño, que tampoco quiero decir nombres, que de repente en redes sociales tiene cientos de miles de seguidores, un montón de clientes y de repente un día está en busca de captura por no sé qué, ¿no? O político que tiene una imagen impecable, que no sé qué, que no sé cuál, y de repente está en la cárcel por no sé cuál, ¿no? Totalmente. O un CEO que ha generado un montón de rendimiento a la empresa, todo va brutal y de repente, ¡pum!, la empresa metida en un escándalo o con fraude fiscal, falsificando cuentas. Es que es muy complicado porque al final hay hay un ciclo, ¿no? Que es el del ser, hacer, tener, ¿no? Que las personas que hacen cosas son porque son de una forma de ser que les lleva a hacer esas cosas. Entonces al final, claro, vemos esa parte de, este tío o esta tía ha logrado todo esto, pero que eso es consecuencia de cómo es. Entonces, claro, intentas tú lograr lo mismo o de la misma forma y tú no eres esa persona. Por eso digo, ¿no? Que al final todos esos rasgos, al margen de estar etiquetados como cosas negativas, tóxicas o lo que sea, claro, te llevan también a hacer cosas buenas o a lograr cosas grandes, ¿no? Entonces ahí esa es la dicotomía o la dificultad de analizar a las personas solo por una cosa o por todo, encima luego te comparas, no sé, es algo complicado. Es complicado. Aquí yo creo que más que mirar hacia afuera y luego buscar en ti un reflejo, creo que es mejor mirar hacia adentro, ver qué tipo de persona eres tú, qué personalidad tienes, qué manera tienes de funcionar, de relacionarte, qué prioridades tienes, qué valores, y luego buscar un modelo que se ajuste más a eso. Total. Has dicho una palabra que para mí es casi igual a manipulación, que es política. ¿Qué opinas? Es que, igual que de las tentaciones, la política es un contexto total de manipulación. Es así. Tienes que conseguir convencer a personas para que te voten, parecer una cosa y al mismo tiempo hacer otra por otro lado. Es un juego de poder completamente. Y ahí podemos pasar a hablar del segundo rasgo, que sería el maquiavelismo. El maquiavelismo es política total. Es el cinismo. Es el ver la instrumentalidad de las relaciones y de las personas. El no tener ningún tipo de escrúpulos, ni de valores, ni de ética. Es el fin justifica los medios. Hace poco vi un fragmento de una entrevista que le hacían a nuestro presidente, que decían, oye, pero tú decías que no ibas a indultar y demás, que no ibas a hacer todo eso. Y él decía, sí, cambié de opinión, pero porque a veces hay que... Me sale hasta hablar como él. porque a veces hay que tomar decisiones difíciles para... ¿no? Como a veces toca traicionar tus palabras y tus principios para obtener los resultados finales, ¿no? Pues eso es el maquiavelismo puro y duro. También, evidentemente, este tipo de personas en los ambientes laborales escalan rapidísimo, porque ven la jugada, ven qué es lo que tienen que hacer, ven qué es lo que tienen que decir a uno, al otro, qué teclas tienen que pulsar, y como no hay ese malestar dentro de ellos de me siento falso, me siento manipulador, me siento mal, no me gusta mentir, como no tienen esas barreras internas, pues pim pam pum, hacen lo que tienen que hacer. Totalmente. Sí. Hablando de persuasión,
que me ha gustado mucho cómo lo has definido en comparación con el maquiavelismo y la manipulación. ¿La política no podría ser persuasiva en vez de maquiavélica? O sea, quiero decir, la persuasión para mí es incluso positiva, porque es al final una persona con unos ciertos dotes de dialéctica, de argumentación y tal, intentando convencerte de algo, y el maquiavelismo ya has dicho tú que es absolutamente negativo, ¿no? ¿No podría ser la política en ese sentido más sana y ser simplemente persuasiva? Podría, pero fíjate el primer criterio que te he dicho. En la persuasión, ambos ganan. Ya, En la manipulación solo gana el manipulador. ¿Quién gana con la política? totalmente. Pero ¿Quién gana realmente? es realmente curioso, ¿no? O contradictorio incluso, que al final la política sean, por definición, un grupo de personas que representan a uno mayor, que es la sociedad, y que toman decisiones en pro de esta, se supone, y que luego sea todo lo contrario. O sea, ¿en qué momento hemos llegado a estar tan manipulados, socialmente hablando? Es que es muy complejo. Yo tuve una vez, hace tiempo, un paciente que era militante de un partido y claro, es que aunque tú vayas con intenciones genuinas, aunque tú quieras realmente aportar a la sociedad, ser transparente y demás, es que está construido de tal manera que si tú no te amoldas a esas normas, estás fuera. ¿Tú te refieres como individuo en la sociedad o como político? En la política me Vale, refiero. vale. Eso es, sí. Porque está hecho de tal manera que si tú no quieres jugar a esas normas, no puedes estar en el tablero. Entonces, al final, el propio sistema va haciendo que las personas que entran o se amoldan a eso y se van transformando o están fuera. ¿Y no crees que haya una forma, como ciertas personas abanderan, de romper ese status quo y realmente cambiar las cosas? Yo escucho a diferentes expertos en estos temas, yo no lo soy, entonces tampoco te podría decir. De hecho, yo te conocí por la entrevista a Rubén. Sí, Es uno de esos ejemplos, efectivamente. sí, me imagino que estabas pensando en él mientras me preguntabas No, eso. pero es uno de esos ¿No? Ah, ejemplos. vale. No lo sé, la verdad, porque para responderte sobre eso tendría que saber de derecho, de leyes, de un montón de cosas y yo solo sé de lo mío, la verdad. Bueno, pero que al final lo tuyo precisamente es una vertical que afecta a cualquier otra cosa, porque las relaciones interpersonales y cosas como la manipulación están en todas partes. O sea, Sí, allá donde hay una persona, está eso, ¿no? está detrás de todo la psicología, totalmente, Claudia, sí. una cosa, una conclusión que he sacado de lo que has dicho, bueno, no es una conclusión, es una posible conclusión, Vale. que es la de que esos rasgos más fríos, más incluso manipuladores, bueno, todo lo que has comentado, van en pro del éxito profesional. Porque claro, es lo que has comentado, ¿no? Esas personas con esos rasgos tienden a escalar más rápido, a tomar decisiones más frías. Entonces, dejemos a un lado si luego son felices y demás, y la calidad de sus relaciones, lo dejamos a un lado, hablo de lo profesional. La conclusión que saco es que siendo así, a nivel profesional llegas más lejos, Ujú. ¿no? ¿Estoy en lo cierto? ¿Tienes papeletas para llegar más lejos a corto y medio plazo? Al A menos. largo plazo puede que te vaya bien, pero generalmente vas como acumulando debajo de la alfombra, ¿no? Mierda, y muchas veces algún día explota. Vale, y me pongo en la tesitura de una persona que realmente su fuerte no sea tanto ese, el de manipular o el de tomar decisiones cero empáticas, sino el de ser un líder, empoderar a los demás. O sea, no mirar hacia sí mismo, sino ayudar a que todo el mundo trabaje en pro de lo que a lo mejor él quiere, pero empoderando a todo el mundo. ¿Dónde crees que está la clave de realmente triunfar? Ujú. Responderte a esto es complicado. Si quieren buscarlo, se llama la palabra, el concepto en psicología es liderazgo transformacional. Hay una rama de la psicología, que es la psicología organizacional, que, que se ha dedicado mucho a estudiar las diferentes culturas de empresas, diferentes estructuras jerárquicas y demás, employer branding, y también se ha estudiado muchísimo liderazgo, los diferentes tipos de liderazgo y de líderes. Y bueno, pues el transformacional es aquel líder que quiere mejorar él mismo, que mejore la empresa y que también mejoren los empleados. Y bueno, pues con técnicas de persuasión que son respetuosas, buscando las virtudes de los empleados, los diferentes talentos, haciendo preguntas abiertas, sabiendo motivar sin al mismo tiempo presionar, vigilando muy bien también la calidad de las relaciones dentro de la empresa, porque en lo que se refiere a manipulación en el trabajo y en la empresa, que es un poco lo que venimos a hablar hoy,
Sucede que muchas veces nos centramos en números, en métricas, en objetivos, y todo eso evidentemente contribuye a que la empresa sea productiva y que medre, pero muchas veces nos olvidamos de cuidar el clima. Claro. Pero no el clima solamente en el sentido de que no haya conflictos, sino de qué personas introducimos y cómo se está comportando. Muchas veces la bajada de rendimiento puede venir precisamente de tener un compañero que tenga estos rasgos oscuros. Es decir, las personalidades oscuras tienden a ocupar puestos de poder porque les gusta y porque tienen las habilidades para ello, pero no llegan directamente. Suelen empezar desde abajo. Y en el proceso de escalado se suelen llevar a muchos buenos empleados por delante, y eso puede suponer muchas pérdidas a nivel de talento, a nivel de productividad, rotación constante, buscar empleados, Totalmente. sabotajes. Totalmente. Voy a hacerte una pregunta que es ciertamente difícil, lo sé, pero te la tengo que hacer por egoísmo propio. Está claro que con lo que acabas de comentar, a mí se me enciende una bombilla que es, joder, qué importante es saber contratar, ¿no? Sí. Es decir, saber seleccionar los perfiles, lo que estamos hablando. Entonces, de ahí ya va derivada mi pregunta, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esto? Porque está muy... O sea, la respuesta fácil está muy clara. Teniendo una crack como tú, que se dedique en el departamento de recursos humanos, pues a ese talent acquisition, o como lo quieras llamar, que es selección de personal, ¿no? A nivel psicológico. Vale, pero yo tengo una startup que no me puedo permitir una crack como tú que solo haga eso. E incluso a lo mejor la contratación la tengo que hacer yo. ¿Vale? Mientras Claro. reviso una factura. Ya, ¿Me ya, te explico? entiendo, sí, sí. Cómo personas que están en mi situación, que entiendo es la complicada, pueden realizar una contratación eficiente, como la que tú propones. La respuesta corta es que se lea en mi libro. Mira, ¿qué es? ¿Cómo se Porque llama? es manipulación y no lo sabes. Vale. Porque ahí van a descubrir muchos perfiles psicológicos, tanto dentro de manipuladores oscuros como también de los grises, que todavía no hemos hablado de los diferentes perfiles de manipuladores grises. Tienen guías de preguntas de en qué fijarse para detectar la psicopatía, para detectar el narcisismo, para detectar el maquiavelismo. Tienen, no sé, son como 300 y pico páginas con un capítulo dedicado a técnicas de manipulación en diferentes ámbitos. Uno de ellos es el laboral, otro es a nivel social, pero tienen técnicas de manipulación en el trabajo y también técnicas de cómo abordarlas. Entonces, eso por un lado, porque generalmente las personas que terminan siendo manipuladas son aquellas que no saben de manipulación. Claro. Y son aquellas además que creen que no se les puede manipular. Ahí también entra mucho el ego, ¿no? De, no, a mí eso que me van a engañar, ¿no? Típico comentario de cuñado de, buf, ¿cómo ha podido ese caer en esa estafa o en esa secta, ¿no? Hay que ser tonto. ¿Para qué vas al psicólogo? Si eso tú mismo ya te lo... Bueno, sí, también, 100%. Entonces, lo primero de todo es muy importante que las personas que trabajan con personas que tienen equipo se informen de estas cosas, porque una manzana podrida puede contaminar a todas las demás, y yo he visto auténticas barbaridades y también lo he vivido en mi propia empresa. Luego podemos hablar de eso un poco más de salseo si quieres, pero meter a una persona que no has identificado bien porque no estás informado bien de esto puede ser muy peligroso. Ahora ya dando algunos consejos, cuando entrevistamos a las personas muchas veces nos centramos de nuevo en formación, en experiencia, preguntamos referencias sobre su rendimiento, pero nos dejamos a un lado estas cuestiones más psicológicas, éticas y relacionales que son muy importantes. Por ejemplo, a la hora de pedir referencias a una empresa en la que ha trabajado, pregunta también, oye, ¿y cómo se llevaba con los compañeros? ¿Hubo algún conflicto? Si te dicen, no, todo genial, estupendo, maravilloso, muy bien. Te pueden decir que mal. O se pueden callar, que esto pasa muchas veces. Sí, por no perjudicarle no dicen nada, ¿no? Claro, o porque muchas veces da vergüenza el compartir que no te has dado cuenta de que alguien estaba haciendo eso en tu empresa. Muchas veces las organizaciones se callan, o bueno, pues los emprendedores se callan también muchas veces porque les da vergüenza. Entonces, pues, si hay un poco así como de reticencia a contarte no solamente cómo es a nivel de desempeño, sino también a nivel relacional y demás, cuidado. Totalmente. Eso es. O sea que realmente en una entrevista de trabajo que supongamos dura, no lo sé, 20 minutos, media hora, si tienes los conocimientos, por ejemplo, adquiridos de tu libro, realmente puedes hacer un buen análisis psicológico de esa persona y acertar. O sea, con ese tiempo de entrevista suficiente. Eso es una promesa muy grande. Claro, a eso voy. Puedes tener nociones en las que fijarte. Hay como una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, que te cuente algún error que ha cometido en el pasado. A ver si asume
por completo la responsabilidad y ha hecho un análisis, o hace la típica de, bueno, me pasó esto, pero es porque otra persona, ¿no? Se evade responsabilidades. Hay una serie de preguntas que son útiles, pero no es una garantía, Ya. ¿eh? Porque evidentemente hay personas muy inteligentes y muy preparadas y con mucha experiencia en ese tipo de cuestiones que saben qué respuestas dar. Entonces, mira, aunque tú seas psicólogo, aunque tú sepas de todo esto y aunque tú lo hayas vivido, a lo mejor no te vas a dar cuenta hasta que ya está ocurriendo. Total. Hay perfiles muy complicados. Entonces tampoco quiero hacer aquí la enorme promesa, pero oye, al menos si tienes los conocimientos, cuando esté sucediendo, ahí sí te vas a dar cuenta. Cuando no sea ya demasiado tarde. Bueno, está bien además lo que estás diciendo, porque, joder, tú eres una de esas expertas, ¿no? Y has comentado que en tus emprendimientos has tenido algún problema de este tipo. Cuéntanos alguno. Sí, pues yo tuve una persona que entró en mi equipo. Para empezar, pues me mintió explicándome pues su situación laboral. En realidad la habían despedido de su trabajo. Luego me enteré ya al tiempo, claro, vas aprendiendo, ¿no? Me enteré al tiempo de que no había dejado ella el trabajo porque no le interesaba, sino que la habían despedido no solamente por bajo rendimiento e incompetencia, sino por lo mismo que hizo también en mi empresa, ¿no? Pues hablar mal a uno de ti, echar la culpa a otro, echar la culpa, ¿no? Evadir ¿Con responsabilidades. qué fin se hace eso al final? O sea, ¿con qué fin una persona empieza a meter mierda, hablando mal y pronto, en un grupo laboral, en un entorno laboral? Depende del objetivo particular de cada uno. En el caso de esta persona era cobrar haciendo lo mínimo. No era este perfil oscuro de quiero poder y quiero escalar y demás. En este caso era como... Es como un poco los trucos de magia, ¿no? Cuando un mago te está haciendo el truco de magia, ya te está secuestrando la atención por otra vía, Ya. ¿no? Se llama misdirection. Ujú. Aquí lo mismo, si yo no estoy haciendo bien mi trabajo para que no se den cuenta, ¿qué hago? Pues señalo algo que ha hecho mal otra persona aunque no sea cierto. O meto mierda entre estos dos, ¿no? Pues genero diferentes conflictos también para que cuando me descubran o ocurra algo, tenga aliados, estén algunas personas confrontadas, haya un clima de tensión y de falta de confianza. Totalmente. Sí, yo en ese sentido tuve suerte porque en general, o sea, bueno, en general no menos con esta persona, con todos hay muy buena relación, hay muy buen clima, hay mucho compañerismo y en cuanto se dio cuenta una persona de un poco lo que estaba haciendo a escondidas, me lo dijo directamente. Menos mal. Claro, esta persona no se esperaba Claro. que la delatasen porque estaba acostumbrada pues a poner al jefe como el malo y bueno, ese tipo de cuestiones. Pero vamos, el manual completo, halagos para intentar hacerte sentir bien y demás, distorsionar la realidad, de decirte, no sé, igual le dices que ha hecho algo así y te dice, no, esto ha ocurrido de otra manera. Sí, Te lo dice manipulación pura, vaya. manipulación pura, con tanta seguridad que incluso te hace a ti dudar, ¿no? De lo que acaba de suceder, aunque lo tengas delante de los ojos. Ujú. Sí. Claudia, hablando de manipulación, que es el tema troncal, ¿no? de este episodio prácticamente, me viene a la cabeza algo que o sea, que he estado viendo como en auge últimamente, que son como, no sé cómo definirlo, pero una tendencia, una corriente como de desarrollo personal, ¿no? De personas que te venden, vamos a decirlo así, que pueden influir en tu desarrollo personal hasta tal punto de que tengas éxito, ¿vale? Sin casi preguntarte lo que es para ti el éxito, ¿no? Que habría que empezar por eso. Y me recuerdan mucho a las sectas, Ujú. ¿vale? Porque es como, joder, veo a la gente tan comida de la cabeza por estas otras personas que venden eso, que me recuerda a las sectas. No sé si identificas un poco lo que te quiero decir, qué opinas al respecto. Sí, claro. Tiene características muy, muy comunes El típico con, Yados, ¿no? con las Por sectas. ejemplo, poniendo nombre y apellidos. Claro, muchas veces los coaches o gurús inician movimientos y a veces, de nuevo, desde esta oscuridad de voy a saber qué hacer de manera deliberada para manipular y otras veces es que sin darse cuenta acaban creando una secta, ¿no? Porque comparte rasgos muy similares. Pues por un lado tenemos como este líder que tiene los conocimientos, que tiene como una experiencia que nadie tiene, una verdad absoluta, como esa persona como ensalzada, ¿no? Luego tienen mucho este mensaje como de cuestionar otros métodos u otras alternativas, ¿no? Te inciden mucho en si no vas por este camino te va a ir mal, ¿no? Mucho meter ese miedo,
también meter mucho esa culpa por tu situación actual, por fallos que tengas, ¿no? Juegan mucho a eso, a incrementar el miedo y la culpa para que luego tú veas eso como la única solución. También emplean mucho esos mensajes como de nosotros versus el mundo, ¿no? Nosotros somos los conscientes, El los que 1% de la sabemos. sociedad, ¿no? Sí, los demás son unos vagos, son unos NPCs, son unos... No, pues cada uno utiliza sus diferentes lenguajes, pero siempre está presente ese nosotros aquí, somos diferentes, enhorabuena, porque ya formas parte de esto, porque has dado el paso, ¿no? Tienen características muy similares. También el ponerte a tu entorno o a tu círculo, tu familia, tu pareja, tus amigos como enemigos, ¿no? Esos son todos síntomas, por así decirlo, de lo que es una secta, ¿no? Como tal. Sí, sí, sí. Es que las sectas desde hace siglos, o sea, las características son las mismas y las estamos viendo también en algunos de estos movimientos de desarrollo personal o cosas así. ¿Y qué carencia tienen principalmente las personas susceptibles de caer en una secta? A ver, todos podemos caer. Esto es lo que te decía antes. Aquella persona que se cree inmune a la manipulación o ese tipo de cuestiones es de las que más peligro corren porque no están atentas. Es como lo de si te digo, fíjate, en coches rojos los vas a ver mucho más, ¿no? Que si no te digo nada. Pues si tú conoces la manipulación, detectas mucho más las señales. Y luego, pues qué vulnerabilidades y qué carencias tienen. Hay diferentes tipos. Tenemos pues aquel que viene porque quiere mejorar su estatus socioeconómico, ¿no? Porque quiere objetivos, pero está tan predispuesto a conseguirlos que no filtra. No filtra aquello que tiene que hacer. Es como, vale, voy a ello. Luego tenemos el que no viene tanto por objetivos económicos o materiales, sino por un sentimiento de pertenencia. De a lo mejor se siente solo, se siente incomprendido, está en búsqueda de un entorno con valores o ideas similares a él y esa necesidad pues, te puede hacer más vulnerable. Evidentemente, personas con ciertas cuestiones a trabajar a nivel psicológico. Hay muchísimos perfiles, pero no tiene nada que ver ni con la inteligencia ni con ninguna cuestión de estas. Sí, incluso a lo mejor tiene más que ver con la situación en la que tú te encuentras en ese mismo momento, Claro. que justo das con esa secta o ese, llámalo X, y claro, lo hace match el asunto, ¿no? Entonces tú te creías que nunca te podía pasar y da la casualidad ahí justo. Claro, muchas veces te pillan un momento de vulnerabilidad por diferentes cuestiones. Hace unos meses entrevisté en mi podcast a un ex-incel. Incel. No. Incel, no sé qué es. Incel viene de celibato involuntario. Es como vale. un movimiento de hombres que no tienen acceso a tener relaciones con mujeres y tienen construido pues como un ideario de qué es lo que busca la mujer, cómo tiene que ser el hombre y... Lo acabo de conocer ahora mismo eso. Ah, pues míratela en mi podcast porque es súper interesante. Además, el chico es historiador, lo explica súper guay. Bueno, pues este cayó en esos foros y demás incels y empezó a odiar un poco a las mujeres y todo vino porque su novia la había dejado. Y no entendía por qué su novia la había dejado y buscaba explicaciones, buscaba respuestas y claro, pues cuando estamos en vulnerabilidad a veces buscamos mensajes como muy directos, muy radicales, muy contundentes, que es algo que también vemos en estos gurús o coaches. No te dicen bueno, depende de lo que para ti sea el éxito, tenemos que verlo como... No te dicen, porque esto es lo que te va a dar el éxito para ser, no. Es como que te activa, te moviliza. Eso es porque lo que buscamos las personas en su mayoría son mensajes fáciles de digerir, la típica píldora, ¿no? Que me tomo en vez de ir un año al gimnasio, lo típico, ¿no? Lo fácil, lo práctico, lo de ya, antes que realmente lo que funciona, que es generalmente un camino duro y largo, ¿no? Claro. Tenemos un cerebro vago que quiere que le des ideas claras, sencillas y directas. Por eso la propaganda, los medios de comunicación, los titulares, los políticos, no te explican ideas complejas. Te dicen frases sencillas, directas, que son fáciles de introducir en tu memoria, porque no hace falta, digamos, como que tú gastes recursos cognitivos para comprenderlo. Cuando un mensaje es muy sencillo y directo es como que entra y se queda ahí calado. Fíjate los lemas de los políticos, siempre son frases que no dicen nada, pero que se te quedan.
Totalmente. Y atacando un poquito ese cerebro vago que tenemos, Ujú. si yo ahora mismo quisiera mejorar, así en general, sin tener en cuenta mi contexto, mi persona, lo sé, es complicado, pero quisiera mejorar mis relaciones interpersonales, ya sea a nivel de amigos, familia o trabajo, me da igual, las relaciones con las personas simplemente. ¿Qué podría poner en práctica o en qué me podría enfocar que al final sea algo transversal que me pueda ayudar en cualquier relación? ¿Para mejorarlas? ¿En qué sentido? Tener relaciones más sanas, mejor comunicación a lo mejor, no lo sé, algo que tú consideres que es muy importante, que se da en cualquier tipo de relación con una persona. Vale, que esta es la más complicada de todas Te estoy apretando, ¿eh? por la... Complejidad de lo que, claro. Claro, es muy, muy amplio, ¿no? Em, Primero te diría introspección, porque cada persona es un mundo, como se dice, y, y primero, antes de ponerte a saber quién quieres meter en tu vida o qué tipo de relación quieres tener, tienes que saber quién eres y de dónde vienes, y saber de qué pies cojeas, Ujú. porque al final ese pie del cual tú cojeas, si no lo tratas, da igual con qué persona estés, da igual qué relación sea, que se va a manifestar. Eso es muy importante. Identificar cuáles son tus talones de Aquiles, cuáles son tus necesidades, qué tipo de personalidad tienes, qué tipo de persona buscas a tu lado. La selección de personas es muy importante. Luego también te diría, por supuesto, practicar la empatía, que creo que muchas veces esto se dice como todo el mundo dice, ah, vale, ok, practicar la empatía, pero ¿qué es eso? Realmente es salir de ti y tener la capacidad de ver el mundo desde los ojos de la otra persona. Que es muy difícil. Suena muy fácil, pero realmente es difícil. Claro, aquí tengo una dificultad porque para mí es tan extremadamente fácil ¿Sí? hacerlo, que me dedico a eso, Bueno, claro, a ver. claro, a mí me cuesta como creer que haya personas que les cueste eso, ¿no? O Es sea, a mí me curioso. cuesta porque al final es lo que te decía, ¿no? Claro, cuando tú analizas algo, lo analizas sin darte cuenta desde tu perspectiva, porque es la única que tienes. O sea, por mucho que tú quieras ser empático, puedes imaginarte lo que la otra persona ve, siente o tal, pero no lo puedes saber realmente a ciencia cierta. Y por eso creo que es difícil, porque al final es hacer ese acto imaginativo de cómo lo verá esta persona. Claro, es que es imposible. Si tú, para Ujú, eso tendrías que haber vivido sus circunstancias, su trayectoria. Por eso a mí me parece tan complicado tener esa empatía tan ujú. fuerte, ¿no? Ahí es también el poder de las preguntas abiertas y la escucha activa. Muchas veces creemos que empatizar con alguien es simplemente pensar en qué es lo que le vendría bien, pero estás valorando eso desde tus necesidades y tu historia, ¿no? Como bien dices. Entonces, muchas veces antes de actuar o de suponer, hay que preguntar abiertamente, hay que escuchar, hay que observar, hay que preguntar mucho. Ser más espectador que persona observada, desde luego, da muchas habilidades en ese sentido. También, además de eso, de introspección, seleccionar bien a las personas y practicar la empatía, perder el miedo a lo incómodo, tanto a nivel de tus emociones molestas, que a nadie nos gusta sentirnos ni tristes, ni enfadados, ni lo que sea, también ser capaces de sostener las emociones incómodas de los demás y de tener conversaciones que son difíciles. Siempre que nos sale ese impulso de evitar una conversación o no decir algo o lo que sea, justo eso es síntoma de que tenemos que sacarlo a la mesa, Se enquista al final. totalmente. Total. Pues Sí. antes de pasar a las preguntas finales, Claudia, te quiero hacer dos preguntas personales, ¿vale? Vale. Más que nada porque siento curiosidad de tu opinión o de tu perspectiva, ¿no? Como experta en todas las áreas que hemos comentado. La primera es, hemos hablado mucho de la sociedad, ¿no? Pues a nivel político, manipulativo, de programas como el que hemos comentado, un poco. ¿Hacia dónde crees que está yendo la sociedad? Porque yo he entrevistado aquí a muchas personas, una antropóloga, por ejemplo, bastante famosa en España, bueno, en fin. Y en general la visión o la perspectiva que tienen todas estas personas es bastante negativa de hacia Ujú. dónde vamos, como sociedad, como individuos. ¿Cuál sería tu respuesta ante esto? ¿Hacia dónde vamos? Para mí esa pregunta se me queda enorme, la verdad. No siento que tenga la capacidad para darte una respuesta de a dónde va la sociedad, la verdad. Vale, me quedo con eso. Me quedo con eso porque... Es que soy una mindundi como para saber a dónde va a ir la sociedad. No sé, tengo 29 años, no llevo viviendo
400 años como para tener una perspectiva de dónde venimos. Bueno, fíjate que... No sé, perdona que te interrumpa, No, no. pero muchas veces veo como esta negatividad de a dónde vamos, evidentemente, de cosas que están mal, pero no sé, quiero decir, ser humano en los anteriores siglos tampoco es que molase mucho, no sé cómo decírtelo. Sí, te entiendo. Bueno, Entonces no sé qué decirte. me has Creo dado una que respuesta realmente. Me has dado una respuesta aunque no te lo creas, porque me has dado ese atisbo de esperanza de, joder, vivir antes tampoco molaba mucho, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora no está tan mal como pintan, lo que tendremos después puede ser incluso mejor. no sé, al final, o sea, tenemos un sesgo automático de siempre fijarnos más en lo negativo que en lo positivo, porque estamos preparados para detectar las amenazas, aquello que no va bien y demás, que no digo que no haya cosas malas ahora o etcétera, ¿no? Pero claro, cuando tú evalúas y miras a tu alrededor, tiendes a fijarte en aquello que se podría mejorar y no en aquello que está guay, ¿no? Total. Pero lo que te digo, o sea, no quiero decirte tampoco que vaya bien o que vaya a ir a mejor y nada de eso, porque es que sinceramente no lo sé. Creo que paso tendría que ser o historiadora o antropóloga o lo que sea. Yo te puedo decir, desde la perspectiva un poco más individual, que, punto positivo, la gente cada vez sabe más de psicología y yo creo que evidentemente, la sociedad influye en el individuo, pero también la sociedad la conforman individuos. Y mi manera de trabajar es que las personas tengan más conocimientos, más herramientas, más recursos para poder mejorar a sí mismos y ser más críticos y que las piezas del puzzle sean un poquito de mejor calidad. Y yo creo, pero igual es mi perspectiva sesgada porque al final soy psicóloga y divulgo contenido, pero creo que cada vez hay más personas que se hacen estas preguntas y que miran un poco más hacia adentro. Bueno, pues mira, al final me has acabado respondiendo. Bueno, no sé. Y ahora una pregunta ya, antes de pasar a las 4 últimas que les hacemos a todos los invitados por igual. Una pregunta introspectiva, ya que hemos hablado de introspección, ¿no? ¿Qué es para ti el éxito? Para mí el éxito, y me siento súper exitosa, la verdad, es haber reflexionado sobre qué persona quieres ser, qué tipo de vida quieres tener, cuáles son las cosas que te generan ilusión y con las que disfrutas. Es haber evaluado de dónde partes y qué cosas tienes que mejorar. Y es estar en un camino coherente a todo eso. Para mí el éxito es coherencia. O sea, el autoconocimiento ligado a la coherencia, vaya. Exacto. Evaluar qué es lo que soy y qué es lo que quiero y después que mis decisiones sean coherentes con eso. Es decir, sentirte en paz y sentirte alineado en aquello que estás haciendo. Que lo que haces cada día represente qué es lo que quieres para ti y para los demás. Eso para mí es éxito. Yo concuerdo 100%. Vamos a pasar a las 4 preguntas, como te decía Claudia, que les hacemos a todos los invitados, ¿vale? La primera, hablando en general y evidentemente enfocado a la audiencia, ¿no? Danos un consejo vital, a pesar de que nos has dado ya algunos, ¿eh? Un Si- consejo Desde vital. la perspectiva que tú quieras. Algo que para ti, a nivel vital, a nivel Ajá. de la vida de todo el mundo, pudiese recomendar. Evidentemente se podrían dar muchísimos, pero bueno, pues voy a dar este que es el que me ha venido a la cabeza. La importancia de elegir la pareja. Vale. Sí. La pareja que eliges es como la vida que eliges. Es la prolongación de ti que eliges. Es tu futuro. Es decir, que tú mires a la persona que tienes al lado y que esa persona represente qué es lo que quieres en tu vida. Porque eso es lo que vas a tener. Entonces, Que me imagino a tu pareja ahora mismo escuchando esto y diciendo, Dios, qué presión. joder, tengo que ser un gato. Sí, Vale. la importancia de elegir pareja. Elegir mal una pareja, por mucho que tú te trabajes, por mucho que te vaya bien a nivel laboral, es que te lo va a desestabilizar todo. Perfecto. Ahora un consejo profesional, que también nos has dado unos cuantos, pero... Pensar siempre en el largo plazo. Vale. Muy bien. No caer en la tentación, como en la isla, no caer en la tentación de tomar decisiones que te puedan dar mucho beneficio en el momento, pero que te puedan traer secuelas. Para mí creo que la reputación y la trayectoria es mucho más importante que los beneficios a corto plazo. Es algo que siempre lo he pensado y los años me van dando la razón, porque yo en algunas ocasiones he tenido la opción de hacer cosas con las que yo no me sentía cómoda, no he querido hacerlo y por tanto no he obtenido alguna ventaja que otra persona sí lo ha hecho y a la larga el tiempo me ha dado la razón y creo que cuidar mucho
tu proyección, las decisiones a largo plazo, pensar siempre cómo me va a impactar esto dentro de un tiempo, a qué consecuencia va a llevar y estar siempre orgulloso de tus acciones. Me concuerdo 100%. Tercera pregunta, recomiéndanos a alguien que tú sigas, que te guste su trabajo, no tiene por qué ser en el ámbito de la psicología, puede ser en cualquiera, para que nosotros también podamos seguir el trabajo de esa persona y, bueno, nos aporte. Pues te voy a recomendar a Alexandre Scott. Es un psicólogo muy guay y creo que podrías tener con él un episodio chulo porque podría responder mejor a una de las cuestiones que querías tú hablar también conmigo y creo que estaría muy guay porque él trabaja mucho con programación cognitiva. Vale, no sé si quieres ligar eso a la cuarta pregunta, que es que nos recomiendes a alguien para que se siente donde tú estás Ajá, y nos dé un buen episodio y tú hagas de intermediario para que venga, claro. perfecto, yo le digo. O sea que es la misma persona entonces, ¿no? Sí, Perfecto. venga, Claudia, pues muchísimas gracias. He disfrutado muchísimo con este me alegro. episodio. Sigo siendo hater de la Isla de las Tentaciones, lo siento. No ha cambiado mi perspectiva y me ha encantado tenerte aquí. Me alegro, gracias.